Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra tutoría sobre Nietzsche, eh, para el cual vamos a usar un capítulo de el libro El asalto a la razón de Lukács. Bien, el, el texto completo está en la biblioteca. Eh, les recomiendo, eh, es de primera línea. Ahí se trata de varios autores del siglo XIX y contemporáneos, bueno, siglo XX. Bien, una de las normas a las que quiero sujetarme en esta tutoría es la de omitir, de ser posible, eh, toda interpretación, ¿sí? Es decir, la exposición que voy a hacer en esta tutoría se basa exclusivamente en las citas aportadas por Lukács de la obra nietzscheana. Ustedes tienen las fuentes de donde están tomadas esas citas a pie de página. Se mencionan no solamente libros conocidos de Nietzsche, sino también otras fuentes secundarias, como puede ser, por ejemplo, su correspondencia personal. Es decir, quiero dejar de lado lo que Lukács piensa sobre Nietzsche. Ustedes, por supuesto, cuando se topan con la presentación de un historiador sobre el pensamiento de algún filósofo en la historia, tienen que eh, ser capaces de ver si es que la lectura que está presentando se adecúa o se ajusta a lo que dijo en realidad el autor. Bueno, de por medio, eso no, tenemos el lenguaje. Los antiguos escribieron en griego, en latín. Nietzsche es un autor alemán, y ahí tenemos una primera barrera que superar. Ahora, a ver, un ratito. A ver, les estaba diciendo que tenemos que ejercer de ser posible, la crítica en el sentido concreto de evaluar lo que nos dice un historiador o un seguidor o simplemente un intérprete del autor que estamos estudiando con lo que efectivamente dijo dicho autor, dicho pensador. Para tratar de eliminar cualquier subjetividad, eh, yo no voy a mencionar en esta ocasión absolutamente nada de lo que dice Lukács, y quisiera simplemente limitarme o concretarme a las citas textuales que presenta Lukács. Es decir, podríamos titular a la tutoría de hoy noche Nietzsche
según Nietzsche. Obviamente eso sería demasiado ambicioso, una pretensión que no la tengo, puesto que hay una selección hecha con un determinado objetivo. No voy a referirme a Lukács, no quisiera que ustedes se hagan una imagen de Nietzsche desde la perspectiva de Lukács. Yo, por supuesto, en otras tutorías, en otras ediciones de la tutoría, he hecho eso, sobre todo, por ejemplo, me acuerdo la primera vez. Pero, bueno, en la segunda vez no pude evitar el presentar a Nietzsche y adicionar ciertos juicios evaluatorios que hace Lukács sobre Nietzsche. Pero, sin embargo, tuve la precaución de escribir con otro color lo que es el pensamiento de Lukács sobre Nietzsche. Ahora, en esta ocasión, quiero, en la medida en que resulte bien, de acuerdo a mi intención, no quiero decir ni una sola palabra de lo que dice Lukács. Ustedes, al hacer la lectura, por favor, distingan bien dos cosas. Una es el pensamiento mismo del propio Nietzsche en las citas textuales que tenemos en el capítulo, y otra cosa es qué es lo que piensa Lukács de este autor que estamos estudiando. Y por supuesto, esa visión que tiene Lukács puede ser, y de hecho lo ha sido, el debatible. Un ratito, por favor. Ya, perdón por la interrupción. A ver, les decía que tengan ustedes, por favor, la precaución de ver si es que la interpretación que presenta Lukács, que no es el objetivo de mi tutoría, se justifica con las citas que él aporta. Hay muchos elementos, muchas tesis que dice Lukács y sin embargo él no está tan sustentado en la obra escrita de Nietzsche. Entonces, al igual que sucedía con Hegel, yo presenté lo que lo que creo yo es el pensamiento de Hegel, pero desde la mirada de Jacques de Hont, que por supuesto tiene su perspectiva personal y por supuesto también tiene muchísimas citas con las fuentes. Entonces, si es que uno se enfrenta con una presentación de un filósofo de la historia de la filosofía, tiene que ser capaz de hacer una evaluación. En realidad, la imagen que nos está presentando ese historiador o ese intérprete podría ser a favor o en contra. Sí, por supuesto, hay una actitud de congeniar o rechazar, puede ser una mezcla, efectivamente tomar algunas cosas sí, otras cosas no. Si hace justicia o no a la obra del autor estudiado. Bueno, entonces, con estas palabras preliminares, lo que quiero hacer es resaltar el hecho de que un autor que, como es el caso de Nietzsche, que no es sistemático, como lo pueden ser muchísimos otros, como Aristóteles, Leibniz o el mismo Hegel, entre otros,
esa dificultad da pie a varias interpretaciones, mucho más cuando tenemos un estilo de escritura que es aforístico y, por supuesto, eso en alguna medida va a complicar la comprensión que tengamos de su pensamiento. En fin, esto simplemente lo digo como una advertencia, que seamos cautelosos. Yo, por supuesto, simpatizo con la visión que tiene Lukács, la visión general que tiene de Nietzsche, pero voy a abstenerme de mencionar, esa es mi intención, mi deseo, de mencionar una sola palabra de lo que dice Lukács. Hasta ahora me mantengo dentro de ese límite y solamente quiero presentarles lo que el propio Nietzsche dice sobre varias temáticas, ¿sí? Bien, entonces, ustedes saben, desde que entraron a la carrera en el primer ciclo, que una cosa es lo que dice el autor que estamos leyendo y otra cosa es la opinión ajena. Debería estar bien claro qué es lo de Nietzsche y qué es lo de Lukács, ¿sí? Por favor, distingan ambas cosas y puedan ustedes, si es que es posible, contrastar ambas cosas. Bueno, yo debería ser capaz de presentar un juicio personal mío. Y, por supuesto, ustedes podrían, por lo que me conocen, he sido varios años profesor de ustedes, pueden entender por dónde va mis inclinaciones, a dónde apunto yo y cuál es mi apreciación de Nietzsche. Yo voy a ver cómo, si es que tengo tiempo para decir algunas palabras al final, pero supongo que implícitamente ustedes podrán descubrir cuál es mi posición o mi actitud frente a este autor, que ha tenido sus seguidores y también sus opositores, como en realidad sucede, creo que, con todo el mundo. Bien, entonces pongamos punto final a este preámbulo y empecemos con materia. Quiero concentrarme en, obviamente, solamente las ideas principales en torno al ser, ¿sí? El conocimiento, el hombre, la política y finalmente la ética. Esta es mi manera de ordenar el contenido de mi exposición. Difiere de la que tiene Lukács. Me parece que esto es, a mi modo de ver, más sistemático. Entonces, voy a enumerar los temas: el ser, ontología, teoría, conocimiento, una antropología, la cuestión de la política y terminaremos con la ética y, bueno, la cuestión de los valores. Bien. A ver, con este orden pretendo darle un poco de lógica a ese conjunto de ideas o de citas. Yo les puedo pasar una hojita en las que está este resumen basado puramente en las citas textuales del propio Nietzsche.
A ver, empecemos. Obviamente no puedo decir todo, pero sí lo más principal, de modo que ustedes capten el núcleo de la filosofía nietzscheana. Bien, a ver, entonces vamos con el número uno, la cuestión del ser. A ver, en primer lugar, el, Nietzsche cree que el ser es una ficción. ¿Sí? ¿Qué quiere eso decir? Es un producto de nuestra imaginación. Bien, o sea, al explicar, obviamente voy a hacerlo con mis propias palabras, tratando de apegarme al espíritu del pensamiento nietzscheano. No voy a mencionarles ningún título del libro, ni en qué parte está, eso lo tienen ustedes en el texto de estudio. Bien, puedo decir que, aunque si no estoy mal, esta etiqueta de idealismo no aparece en Lukács, me parece que es justa esa denominación o esa atribución. Idealismo en el sentido de Berkeley y de Kant, de que ser es lo mismo que ser percibido. Kant decía, y esa es una cita de la crítica de la razón pura, desaparecido el sujeto, desaparece el mundo. Por lo tanto, no hay para el idealismo una realidad independiente del sujeto, que existe independientemente del sujeto. Y por lo tanto terminamos en que lo único que existen son ideas, o si quieren ustedes, interpretaciones, teorías, pero no sobre el mundo entendido como el realista, exterior a la mente o la cosa en sí. ¿Sí? Nosotros vimos que, a diferencia de Berkeley, Kant postulaba una cosa en sí, pero era solamente pensada, no conocida. Era un postulado que posibilitaba toda esa reflexión nociológica sobre el conocimiento. Hegel elimina la cosa en sí. ¿Sí? Bueno, me parece que es un idealismo muchísimo más consecuente que el de Kant. Nietzsche está de acuerdo con Hegel. No hay la cosa en sí, el mundo, la realidad tal como es ella en sí misma. Bien, entonces, el Nietzsche afirma que el ser depende de nosotros. ¿Sí? Eh, lo que es, o sea, la realidad, el ser, es nuestra óptica. ¿Cómo vemos eso? ¿Sí? Bien. Entonces, está aquí una manera que nos hace recordar ese adagio de Berkeley: ser es ser percibido. Eso es para la realidad, para Nietzsche. ¿Sí? Bien, entonces, de ahí se siguen varias consecuencias, ya vamos a ver inmediatamente, pero si es que nosotros recordamos la discusión entre la crítica que hacía Berkeley a Locke, no hay manera de que la mente salga afuera y pueda comparar sus representaciones con la realidad tal como es ella misma. Eso es imposible y Nietzsche está de acuerdo con esa crítica que es de Berkeley hacia el realismo crítico de Locke. Bien, ahora
algo más. Kant hacía esa famosa distinción entre númeno y fenómeno, o si quieren ustedes, entre el mundo tal como sería en sí mismo y los fenómenos, es decir, las apariencias, el mundo tal como se nos presenta a nosotros, o tal como nosotros lo experimentamos. O con otras palabras que pueden ser son las de Locke, entre realidad y apariencia. Si todos estamos familiarizados con esa distinción, por ejemplo, si nosotros metemos una varilla recta dentro del agua, va a parecer torcida. Pero eso es simplemente nuestra visión. La varilla es recta, pero la percibimos como si estuviera doblada. Ahí hay una diferencia que nosotros la hacemos entre realidad y apariencia. Nietzsche no cree en ninguno de los dos mundos, ni el verdadero, ni siquiera la apariencia. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, creo que esta es la idea principal. Ahora, dentro de lo que es la concepción del ser que tiene Nietzsche, ahí tendría que hablarles acerca de la voluntad de poder y el eterno retorno. Bien, pero por favor, notemos una cosa. Bueno, lo del eterno retorno es esa idea que tenían muchos antiguos, sobre todo presocráticos, de que luego de un determinado número de años, y que habría que especificar, podría ser 3.000, 5.000 años, pongan ustedes una cantidad, ¿sí? Se va a volver a repetir todo de la misma manera. Es decir, esta clase que les estoy dando hoy sobre Nietzsche volverá a darse después de un determinado periodo. Tal cual, nos reuniremos a la misma hora, yo estaré vestido tal como hoy, en el mismo cuarto, utilizaré el mismo pizarrón, y ustedes igual estarán haciendo lo mismo. Ese es el famoso eterno retorno. Es decir, una visión cíclica. En lugar de que el tiempo sea lineal, aquí tenemos un círculo, ¿sí? Pero un círculo que se repite una y otra vez. No solamente como Hegel, que el punto de llegada es igual que al punto de partida, y ahí termina la historia, sino que aquí es algo repetitivo, eterno retorno. Y una y otra vez lo mismo y lo mismo, sin variación. Bien, esto es cuestión de la realidad. Ahora, cuando hablamos de voluntad de poder, estamos hablando de, por una parte, la voluntad tiene que ver con un deseo, un querer, o si quieren, un apetito. ¿Sí? Si quieren ustedes, es una tendencia o una intención de alcanzar algo, de hacer algo o ser algo. Pero, sí, entonces, esa es la voluntad. Se supone que la voluntad es una facultad o una capacidad de un tipo especial de ser viviente, los animales. O, si es que no hablamos de animales que son materiales, de personas.
hablando en general en la tradición filosófica, si es que hay espíritus, como pueden ser, por ejemplo, los ángeles, u otros seres no humanos, como un duende o el propio Dios, también tienen voluntad, ¿sí? Ahora, ¿de qué voluntad está hablando Nietzsche? Ya voy a decir, pero aquí esta voluntad, según Nietzsche, pertenece al ser en general, como si fuera una ley ontológica. Y, y no es una voluntad cualquiera, sino voluntad de poder. Y esta voluntad de poder es simplemente voluntad que tiene que ver con la vida. ¿Sí? A ver, bien, ahora veamos cómo entiende la vida Nietzsche. A ver, antes de continuar, normalmente la palabra poder la asociamos con el gobierno o el Estado. Poder es sobre todo esa, en general, no solamente en Nietzsche, en general, eh, por poder se entiende esa capacidad de imponernos leyes. Y por supuesto también como contrapartida el de proteger derechos, ambas cosas. Quien tiene el poder nos dice qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos, cómo lo hacemos. Poder es dirección, ¿sí? Eso en general, pero quisiera insistir que esta noción, ¿sí? O si quieren ustedes, este concepto que tiene Nietzsche, está en la ontología, no en su teoría política, sino en su concepción del ser, ¿sí? Y por lo tanto, cuando aplicamos la voluntad de poder para las cuestiones humanas, eso sería simplemente un caso específico de un fenómeno muchísimo más general, que se da en todo lugar, en todas partes. Ahora, aquí, la voluntad de poder es la voluntad de la vida. ¿Y qué es la vida? ¿Sí? Olvidémonos de las plantas y quedémonos con los animales. Dentro de los animales, lo que interesa son los mamíferos, y Nietzsche no cree que haya evolución en contra de lo que piensa Darwin. Es decir, no hay un paso de formas inferiores a formas superiores, por lo tanto no puedo decir lo que hubiera querido, mamíferos superiores, como por ejemplo puede ser un león o un tigre. No hay un progreso en la vida, ¿sí? Como una ley biológica. En qué es la vida y sobre todo pensemos en vida salvaje. Esas escenas que nos presentan, por ejemplo, el Animal Planet, de cómo una bestia salvaje mata a su presa, ¿sí? Que es lo común. Pero, por supuesto, también podría haber el caso de que un animal escapa astutamente del depredador, pero eso podría ser una excepción. Aquí lo que le interesa remarcar a Nietzsche es, por una parte, la crueldad, ¿sí? Obviamente estamos hablando de violencia y sangre, ¿sí? Matanza. ¿Qué más? Explotación, opresión. La expansión, ¿sí? Dentro de expansión podría decirles, esto puede ser incluso aplicable a las plantas, ¿sí? Cómo crecen las plantas y se van
regando, difundiendo en un espacio cada vez mayor. Bueno, está ahí lo principal. A ver, ¿qué más? Apropiación e incorporación. Y creo que todavía no está la lista completa. Añado dos características importantísimas, que son el avasallamiento al débil, ¿sí? Y, bueno, la transgresión. ¿Ya? A ver. Ya, disculpen. Añadí esto, es textual, recuerden, no estoy añadiendo nada, ni de Lucas ni de mi parte. Mm, Podría asociarse esto con enfermos, ancianos, mujeres, niños extranjeros, etcétera. Bueno, ya. Ahora, entonces, cuando hablamos del ser en general, aparece esta visión. Entonces, quisiera que se entienda bien claro esto. El hablar de la vida está como una característica de la realidad en general, no solamente del mundo humano o animal, sino de toda la realidad. Por eso le pongo dentro de la ontología. ¿Sí? Bien, ahora veamos teoría del conocimiento. Ahora, si nosotros quisiéramos definir conocimiento, entonces podríamos discutir cuáles serían esos elementos definitorios, esenciales del mismo. Contemporáneamente, en la filosofía analítica se suele definir el conocimiento como creencia verdadera justificada. Y, por supuesto, hacer una discusión sobre cada uno de estos tres componentes para ver si, bueno, qué es opinión, tiene el conocimiento que ser verdadero y además de estar justificado, si es que sí, de qué tipo de justificación. No voy a, bueno, yo no he encontrado una definición, un conjunto de características del conocimiento en Nietzsche, en esta presentación en el capítulo de Lukács. Pero sí, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Eh, a ver, bien, ya voy a inmediatamente a decir eso, cuál es una característica de la verdad, pero antes volvamos al punto uno, quiero añadir un rasgo del ser. Yo ya les hablé del eterno retorno. Implícitamente en esta idea está la cuestión de el devenir. ¿Sí? Esta es una idea que la vimos en Heráclito, también reaparece en Hegel, que también comparte esa idea heraclitia. El, el cambio, el movimiento, la transformación. ¿Sí? Ahora, a ver, Nietzsche
al igual que, por ejemplo, Platón, quien creía que con respecto al mundo movedizo y cambiante, como es nuestro mundo empírico, no hay conocimiento. ¿Sí? Para Platón, lo único que se puede conocer en sentido fuerte como episteme son las formas autosubsistentes, eternas, inmutables, incambiables. Con respecto a eso, podemos tener ciencia. Y sabemos que la academia platónica era escéptica o agnóstica con respecto a el mundo exterior, el mundo sensible. Entre otras razones, por ser cambiante. Esa idea la acepta Nietzsche, donde hay devenir no puede haber conocimiento. Son cosas incompatibles. ¿Sí? Entonces, disculpe un ratito, no. Ya. Bien. Mundo cambiante, por lo tanto, no conocimiento. Ahora, ¿qué es la verdad? La verdad es una mentira. ¿Sí? Bueno, esto parece bastante irónico. Sí, la verdad es un invento, si quieren ustedes. Algo en lo cual no podemos creer. Si no existe conocimiento, tampoco la verdad. ¿Sí? Y no solo verdad absoluta, sino toda verdad. ¿Sí? Bien. Ahora, en caso de que necesitemos nosotros tener un criterio de verdad, es decir, algo que me permita distinguir lo que es verdadero de lo falso, deberíamos regresar a la cuestión de la vida. ¿Sí? Lo que vale para la vida, eso podría ser verdadero. ¿Sí? Bien, entonces, la vida como el, la piedra de toque que nos permitiría, si lo necesitáramos, distinguir entre verdad y falsedad. Bien, nada más, pasemos, estas dos ideas importantes, pasemos a la cuestión de qué es el ser humano. ¿Cómo concibe Nietzsche al ser humano? Bueno, tenemos que diferenciar entre hombre bueno, hombre malo. Lo que se suele llamar hombre bueno desde el punto de vista nietzscheano, según la moral de los esclavos, y él principalmente está hablando de el cristianismo, aunque su padre fue un pastor evangélico, supongo que habría sido luterano y cristiano en fin de cuentas, el Nietzsche ataca al cristianismo. Nosotros, todos nosotros sabemos la, el, muchos de los mandamientos evangélicos, y ya me voy a referir a eso inmediatamente, pero en este momento quisiera hacer referencia a las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre, el que sufre, el débil, el enfermo. ¿Sí? Pensemos también en el día del juicio final, según el cristianismo, cuando Jesucristo aún nos dirá,
venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve desnudo y me vestisteis, etcétera, etcétera. ¿Sí? El hombre bueno sería aquel que está dibujado, representado en estos pasajes del Evangelio. Mientras que el hombre malo sería, por ejemplo, el orgulloso. Lo que quiere hacer Nietzsche es una revalorización de esa visión que la hemos recibido con el cristianismo. El hombre bueno para Nietzsche sería el hombre salvaje. Que cuando habla de hombre salvaje está hablando de una super bestia. ¿Sí? Sí, pensemos en un león, ¿sí? O en un tigre. Los felinos serían como el modelo, la bestia rubia. ¿Sí? Ese sería el modelo. Obviamente aquí este retorno a la naturaleza es algo en lo que insiste Nietzsche. Hace una crítica a la cultura de su tiempo, o si quieren ustedes, a la civilización, a la ilustración, para volver a la barbarie, ¿sí? A lo que es la vida sin límites de lo que sucede en la selva, ¿sí? De que el fuerte se come al pequeño. ¿Sí? Bien, a ver. El, a ver, Nietzsche habla de que tiene que haber dos castas, una de los hombres superiores y otra de los hombres inferiores. El hombre superior es el monstruo animal. ¿Sí? Y entonces, eso como modelo de humanidad. Y obviamente, en vez de hombre superior, podríamos emplear la expresión mucho más usual y común, la del el superhombre. ¿Ya? El hombre distinguido, el hombre grande, es aquel que se deleita en el delito. ¿Sí? Bueno, eso como, digamos, simplemente como una ilustración, una ejemplificación de lo que es la fuerza vital. A ver. Bueno, para terminar lo que es las ideas principales sobre el hombre, voy a acabar hablando sobre las dos castas. ¿Sí? Esto de castas nos hace recordar a una sociedad como la hindú. El, Hay dos tipos de hombres, el amo y el esclavo. Los trabajadores y los hombres ociosos. ¿Sí? Obviamente los trabajadores no son ejemplo a seguir. Y los que no tienen necesidad de trabajar, ese es el aristócrata. Ese es el modelo que hay que seguir. ¿Sí?
Bien. El aristócrata en el sentido etimológico. En griego, aristos significa el mejor. ¿El mejor en qué? ¿Sí? Para los antiguos era el mejor en sabiduría y virtud. Para, para Nietzsche, la aristocracia está entendida en otro sentido, no como la entendían, por ejemplo, Sócrates, sino en esta idea de el superhombre, ¿sí? Un hombre guerrero, ¿sí? Y él mismo se autocalificaba de ser un soldado prusiano, que la visión, la filosofía de él era la de la perspectiva de un soldado prusiano. ¿Sí? Bien, avancemos. Brevísimamente pasemos a la política. ¿Sí? Espero que en 10 minutos acabo. El, en primer lugar, hablemos sobre la democracia. Sí, la política tiene que ver con el modo de convivir o vivir socialmente, lo cual significa que tiene que ver normas, una autoridad, etcétera. Un fin, ¿sí? En nuestro mundo, nosotros estamos hablando cada momento de la democracia. ¿Qué democracia? Nietzsche cree que la democracia representativa, o si quieren, una democracia que vele a favor del pueblo y es, esté compuesta por representantes del pueblo. Eso es algo que rechaza Nietzsche. En vez de esa democracia, ¿sí? A ver, de representación popular, ¿sí? Nietzsche está a favor de una democracia de los grandes intereses. Bien, cuando hablamos de grandes intereses, volvamos a pensar en la aristocracia, ¿sí? De aquellos hombres superiores, distinguidos, ¿sí? A ver. Mm. Creo que mencioné oralmente la cuestión del delito. Quiero que conste esta palabra en el resumen del pizarrón, ¿sí? Bien, ahora, una de las tendencias políticas a las que más ataca Nietzsche es el socialismo de su tiempo, ¿sí? Piensen en la Alemania de finales del siglo XIX, 1890 y más, bajo Bismarck, con la influencia de el llamado socialismo de cátedra, a diferencia de lo que eran otros socialismos que estaban más bien relacionados con movimientos obreros, con sindicatos de trabajadores, como es el marxismo. El socialismo de cátedra con Adolf Wagner a la cabeza
influenció en el gobierno para que se juridifique ciertos derechos y luego que pasarán a la Constitución. Derechos como, por ejemplo, a subsidios, seguro social, seguro contra accidentes, atención a viudas, huérfanos, enfermos. Bueno, esta idea ya es, es anterior. En Francia, con la Revolución Francesa, se empezó a reconocer jurídicamente esos derechos, pero 100 años más tarde, en Alemania de Bismarck, se introduce en la ley estos derechos. Por lo tanto, una mayor prestación de servicios por parte del Estado. ¿Sí? Eso es lo que sucedía en tiempos de Nietzsche. Pero para Nietzsche, el socialismo es una tiranía, una dictadura, ¿sí? Por este crecimiento de las funciones que tiene el Estado. ¿Sí? Y por lo tanto, el Estado de tipo socialista para Nietzsche es como si fuera una enfermedad. ¿Sí? ¿Cuál sería la cura? Para Nietzsche, lo contrario de un Estado socialista que tiene servicios públicos, que protege y garantiza los derechos de los trabajadores, es el Estado mínimo. ¿Sí? Entonces, podemos decir, el polo opuesto del socialismo. ¿Sí? Estado mínimo significa el más chiquito posible, es decir, aquel que se dedique únicamente a garantizar la paz, el orden, la propiedad privada, la vida, la libertad. ¿Sí? Con que tengamos simplemente la policía, el ejército y el sistema de administración de justicia, estamos servidos. ¿Sí? Pero por otra parte, Nietzsche cree que necesitamos un Estado fuerte que esté al servicio de ese hombre superior. Un estado mínimo, un Estado militar al servicio del superhombre. Bien, como instrumento suyo, ¿sí? Para el aparecimiento, el surgimiento del superhombre. ¿Sí? La política al servicio de ese fin que tiene él. Ahora, para terminar, no quiero demorarme mucho, pasemos a la ética. ¿Sí? Como último punto, bien, aquí quizás hay muchas ideas que presenta Lukács con la debida, el aparato de citas, y creo que eso es lo que le interesa a Lukács. Yo, por falta de tiempo, voy a reducir a algo muy cortito, ya para ir cerrando la tutoría. A ver, una de las primeras cosas que hace Nietzsche es
o bueno, creo que la idea principal aquí podría ser la del nihilismo. ¿Sí? Según Nietzsche, ¿cómo entiende el nihilismo? Como la desvalorización de los valores supremos. ¿Sí? Es la famosa inversión de valores. ¿Sí? Es decir, aquello que se ha venido considerando tradicionalmente como bueno, valioso, deseable, laudable, como podrían ser los valores cristianos o los de la Revolución Francesa. Pensemos, por ejemplo, en el amor, la compasión, la generosidad o igualdad, solidaridad. Para Nietzsche dejan de ser valores apetecibles que deberíamos llevarlos a la práctica y más bien entonces adopta los opuestos. ¿Sí? Ya lo dije acá, he mencionado crueldad, delito. Ahora, una de las, podemos decir, de las razones por las cuales Nietzsche adopta esta posición es la de que no hay ni verdad ni, por lo tanto, tampoco conocimiento. Si no hay verdad, entonces no podemos conocer los valores y, por lo tanto, tampoco habría ni deberes ni prohibiciones. ¿Sí? El, si no hay verdad, por lo tanto, todo es lícito. Por favor, recuerden, la A es un símbolo que se utiliza en la lógica deóntica, la lógica de los deberes, para simbolizar lo lícito. La A es la primera letra de autorizado. Asocien A con autorizado. Entonces, todo está autorizado, todo es lícito, todo vale. Por lo tanto, en realidad, no hay prohibiciones y tampoco deberes. No tenemos necesidad de actuar en una determinada dirección. Entonces, simplemente lo que el instinto vital nos mueva a hacer, eso es lo que tendríamos que hacer, lo que haríamos. ¿Sí? Bien, ahora, creo que estaría incompleta este brevísimo resumen sobre este último punto de la ética de Nietzsche, si es que no menciono aquel comportamiento del superhombre que dice que, y sobre todo esta inversión o poner lo que antes era como el valor supremo, ponerle al último, que los asesinatos, incendios, violaciones son cosas inocentes, que no hace falta justificar. La maldad es sana. ¿Sí? El, incluso Nietzsche habla de la necesidad del terrorismo. ¿Sí? Esto tiene que ver con esa visión militarista que tiene del Estado. ¿Sí? Recuerden, son palabras de Nietzsche, no estoy utilizando ni la interpretación de Lukács, ni tampoco mis propias palabras.
Las palabras de Zaratustra dice, os eximo de todo deber. ¿Sí? Aquí no existe el deber. De todo deber. Nada es obligatorio. Y por lo tanto, todo está permitido. A ver. Bueno, y una última idea para un poco complementar este último punto, añado lo del el egoísmo. El egoísmo como algo bueno, como una teoría del deber. ¿Sí? Cada uno debe perseguir sus propios intereses. Bien, queridos estudiantes, me hubiera gustado extenderme un poco más en esta en este último aspecto del pensamiento nietzscheano, pero lamentablemente el tiempo se nos acabó. Pero creo que con lo que he dado, me parece que tienen ustedes los puntos principales y que ustedes con la lectura del texto pueden fácilmente suplir. Eh, bueno, creo que nada más por hoy. Simplemente decirles que a mi modo de ver, he logrado cumplir lo que me proponía en el sentido de presentarles a Nietzsche con sus propias palabras. He logrado no referirme a la opinión que tiene Lukács de Nietzsche. Y ahora sí lo digo al final, opinión negativa que yo comparto. Si ustedes se fijan el título del capítulo, él lo hace un predecesor del nazismo. ¿Sí? Esto lo digo al final, después que he expuesto este brevísimo resumen. Si quieren ustedes, olvídense de eso, pero o cuando lean o relean el texto, ustedes inmediatamente se darán cuenta de si se justifica o no esa apreciación. Les dejo a su juicio, ¿sí? Y con esto termino. Muchas gracias.